Hermanos, ¿qué tal? Eh, Muy bien, hemos estado cantando, hemos estado participando de la cena del Señor, el pan y el vino, y muchas veces, como dijo José, es hermoso estar en la presencia del Señor. Él está acá y nosotros estamos aquí dejando de lado las actividades de la semana, como decimos, y dejando de lado lo urgente para hoy escuchar algo de lo importante, ¿no? Así que, bueno, eh, tengo una presentación de PowerPoint que en este momento hice unos pedidos especiales, así que tienen que, los técnicos, no, los pedidos especiales que no veo desde allá y que me van a poner aquí la computadora. Así que, pero bueno, básicamente estamos estudiando el libro de Santiago, ¿verdad? En estos domingos. Y hoy nos toca continuar con lo que estamos estudiando y es en el capítulo 4 del libro de Santiago. Lo podemos ver, esta es la primera diapositiva que va a pasar, el texto. Es el capítulo 4 pero la última parte, porque ya la otra la vimos el domingo pasado. Y dice así, eh, desde el versículo 13 en adelante hasta el final del capítulo. ¿Sí? Santiago 4 versículo 13 en adelante. Dice así. Vamos ahora, lo que decís, hoy, mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que bueno, hoy vamos a ver algo sobre esta palabra y este, tiene que ver con yo eh, lo relacionas, es un tema práctico, como lo vamos a encarar hoy, y sería algo así como un tema de autoayuda. Cuando nosotros éramos chicos, yo por lo menos, no existían los libros de autoayuda en una librería. Ahora uno va y hay todo un sector inmenso que dice libros de autoayuda y hay diversidad de títulos, ¿no es cierto? Y bueno, no es que antes no hubiera formas de autoayuda. A ver, bueno, ahí está, sí, el sector que decía de autoayuda, ¿no? Am, Nosotros, a su vez, en realidad los cristianos siempre hemos tenido un libro de autoayuda. Este es nuestro manual, perdón, la Biblia, ¿verdad? Y mucho antes de que existieran estos libros, había muy buenos consejos, ¿no es cierto?, en la sociedad o entre los refranes, los dichos, los consejos de los abuelos o también las enseñanzas de la iglesia que tenía más cabida en la sociedad. No siempre eran buenos y tampoco estos consejos de ahora, pero digamos que como esto era lo que se llama la civilización occidental, que tenía una gran influencia de esto durante más de un milenio, ¿no es cierto?, donde oficialmente los países eran cristianos, estaban generalmente basados en la Biblia. Pero bueno, hoy en día, con estos libros, básicamente lo que se ha hecho es tomar muchos de estos buenos consejos pero sacando a Dios. Entonces, por eso tenemos estos libros de autoayuda, ¿verdad? O sea, a los anteriores hablaban siempre un poquito como de Dios. Estos son para, digamos, tenemos los mismos consejos, tomamos lo bueno, pero dejamos a Dios porque es muy polémico. Entonces, tenemos estos libros de autoayuda. Eh, el tema que nos reunía hoy tenía por título Independencia o Dependencia, ¿verdad?
Y bueno, este es el tema que como vamos a encarar estos pasajes, viendo estos conceptos que de alguna manera ya todos conocemos, que es la independencia, es ser libre. La independencia es no estar sujeto a nadie o nada, sino tener libertad total de acción. Y bueno, ¿eso es malo? Pues en general no, porque de hecho se espera que un adulto pueda ser sano, pueda ser independiente, ¿verdad? Los matrimonios mayores muchas veces se enfrentan con lo que ahora se llama el síndrome del nido vacío, que los hijos ya han crecido, se han casado, han formado sus familias y se han ido de la casa y quedaron ellos con el nido, ¿eh? Pero está muy bien la ilustración porque es así. Los pajaritos crecen, están en el nido, pero después la idea es que se supone aprendan a volar solo y dejan el nido. Y así los seres humanos, así nos hizo Dios también. Ahora bien, también hay algunas veces que algunas personas, hay algo que no nos gusta cuando son demasiado independientes, por ejemplo, les acaba de pisar un camión, están ahí y dicen, no, no me ayuden, no, no quiero nada, pero te acaba de pisar un camión, llamamos a la ambulancia, no, 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 yo, y está tirado y se arrastra en el piso, yo me voy a arrastrar hasta el hospital solo, no quiero que nadie me ayude, a veces hay personas así, no quieren recibir ayuda, regalos, no, yo no quiero, yo me lo quiero ganar por mí mismo, sí. Ahí ya, ¿no es cierto?, un poquito nos falta. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la independencia? Esa es la otra parte del título del mensaje de hoy, es la dependencia. La dependencia, por otra parte, es algo malo, es algo bueno. A ver, mencionamos recién a los pajaritos que dependen de su madre y lo mismo los niños, si no tuviéramos padres, que lamentablemente a veces no los hay, estamos en graves problemas porque durante toda nuestra infancia y aún después podemos necesitar y depender de los padres, pero también de adultos podemos llegar a necesitar depender, porque si nos pisa un camión, realmente en ese momento vamos a necesitar depender, no sé, de los bomberos, de la ambulancia, de los médicos, de amigos que nos vengan a ayudar, muchas veces a lo largo de la vida. Ahora, también acá hay veces que hay algo que no nos gusta porque de repente está bien que un joven o una persona enferma necesite depender de otro, pero una persona sana, adulta, que esté, o por ejemplo un hombre o una mujer que esté a los 40, 50 años dependiendo de los padres o la madre, ¿sí? O también en las relaciones, como por ejemplo, alguien está enamorado y dice, yo no puedo vivir sin esta persona, me muero, ¿verdad? Bueno, el amor es una unión así. De hecho, cuando muere o fallece, ¿cómo se llama? Después de una vida, una pareja, es decir, no es realmente algo traumático porque es como una mutación, ¿eh? No es solamente que es algo que estaba unido. Sí, hay una dependencia, el amor también consiste eso, pero también hay una forma de dependencia que es justamente la que muchas veces busca huir esta gente, que es siendo grande y pudiendo uno valerse por sí mismo, estar dependiente. También está este extremo que le dicen la codependencia, ahora donde se realiza una simbiosis no muy sana entre que una persona que depende del otro y el otro que supuestamente le provee, pero que en realidad también depende del otro, ¿verdad? Son extremos. Ahora, entre estos dos extremos de la independencia total y de la dependencia así sumisa, en realidad hay un intermedio que es aquello que nosotros como seres humanos adultos se espera según lo que la Biblia nos dice, no es la interdependencia. Es decir, Dios nos creó para, esto básicamente significa que hay veces que como adultos vamos a ser independientes, pero también hay veces que vamos a tener depender de otros. Y los otros a su vez también van a ser independientes, pero a veces van a necesitar depender de nosotros. Acabamos de decir ahora que vamos a llevar ayuda, por ejemplo, al hogar y si no tienen esa ayuda, ellos dependen de esta ayuda porque no pueden producirla ellas mismas. Entonces, una relación sana, como Dios le creemos nosotros los cristianos, creó al hombre y nos mostró el Señor, nos mostraron los apóstoles y todos los siervos de Dios, no es una ni de extrema independencia ni de total dependencia entre personas, ¿eh? Estamos hablando en las relaciones humanas, sino una de interdependencia. Pero el título del mensaje decía dependencia o independencia de Dios. Entonces acá ya no hablamos, esto que hablamos hasta ahora es entre las relaciones entre humanos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando empezamos a hablar entre nuestra relación como seres humanos
de Dios. ¿Cuál es la actitud allí? ¿Cuál es la relación correcta de la independencia? Bueno, lo que de ahí nos muestra la palabra y es lo que queremos hablar hoy, es que cuando hablamos de Dios, no es la relación es exactamente la de dependencia, ¿sí? Nosotros dependemos de Dios de una manera que no lo podemos hacer de otros seres humanos, ¿sí? Pero sí de Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente, nosotros no. Y esto es un poquito lo que nosotros queríamos ver en el día de hoy. Lo dice ahí mismo, el versículo, ¿por qué somos dependientes? Porque si ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios, ganaremos dinero, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que se aparece por un momento y luego se desvanece. Acá nos ubica Dios en lo que realmente somos como seres humanos, cuánto control tenemos sobre nuestro futuro. Acá nos cuenta el Señor una historia, una parábola. Les contó en esta parábola, el terreno a un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo donde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, puse a hacer un plan para el futuro. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Y acá nos muestra por qué necesitamos depender de Dios, porque realmente nosotros no tenemos control de nuestra vida, no sabemos lo que va a pasar mañana. Puede ser que haya, no vamos a decir cosas malas, pero puede pasar, ¿verdad? Ni siquiera sabemos lo que va a pasar, no sé, dentro de 10 minutos. Estamos con una persona medio loca allá que tiene un botón con una cosa nuclear y que dice que por ahí en una de esas, claro, nadie quiere pensar en esto, nadie lo quiere provocar tampoco, pero bueno, son de las posibilidades que hay. El ser humano tenemos una enorme capacidad para defendernos de estas cosas y bueno, no negar o no pensar en estas cosas porque nos paralizaría, ¿verdad? Pero la realidad es esa. Nosotros como seres humanos somos vulnerables ante tantas cosas, empezando por la enfermedad, accidentes, muertos. Ayer hubo un terremoto otra vez en Indonesia, ayer o anteayer, es decir, estamos de repente bien haciendo todo y de repente puede haber un colapso, se puede caer un edificio, bueno, puede explotar una cosa de gas, no tenemos control. Por eso es que la Biblia nos... Ahora, muchas personas han dicho, bueno, pero ahí entonces lo que este versículo nos está diciendo es que básicamente no hagamos planes, porque si no podemos realmente controlar y decir acá, eso es lo que enseña el versículo. Bueno, en realidad, bueno, podemos ver, por ejemplo, ejemplos como decimos, en los siervos de Dios, cómo han actuado, han hecho planes para el futuro, o simplemente han dicho, bueno, no sé, que Dios me diga, y si Dios me dice voy, y si no, yo me siento acá a esperar a ver qué dice. ¿Cómo es realmente? Este es un tema que a veces a mí también me conflictuado, porque si no, pero si yo hago un plan, este es mi plan, es algo humano, carnal, Dios por ahí tiene otro plan, porque sabemos que ve las cosas desde otro ángulo, entonces no debería yo hacer planes, debería dejar que fluya, lo que sea, lo que venga. Hay una gran confusión por esto. Bueno, por eso tenemos, la Biblia nos dejó el Nuevo Testamento, precisamente como no nos contó todo, pero sí nos contó lo suficiente de cómo se manejaron los cristianos, Pablo, los apóstoles y la iglesia, para ver cómo nosotros también podemos manejarnos. ¿Qué vemos? Hacía planes Pablo para el futuro, me decía vamos a ir allá, que es lo que dice Santiago, que cómo dice vamos a ir allá. Parece que Pablo sí lo hacía, porque por ejemplo en Romanos le dice, no teniendo más campo en estas regiones donde estaba, que era por donde está Turquía ahora, cuando vaya a España iré a vosotros, espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Hasta ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Aquí vamos a ir haciendo planes. Voy a ir a España, pero primero voy a pasar por Roma, pero ahora tengo que ir a Jerusalén. Está haciendo planes para el futuro. Después dice a los Corintios, de Corinto, dice también, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, podrá ser que me quede con vosotros, o aunque pase el invierno, porque no quiero veros ahora de paso, pues espérense
a los filipenses en otra ciudad en Filipos, le dice, espero que el Señor Jesús enviara pronto planes para él, sino hacía planes para otro. Mandaba a Timoteo, que era su discípulo, para que yo también esté de buen ánimo a saber de vuestro estado. Así que a Timoteo espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, así que yo a Timoteo lo voy a mandar para allá, y después él me va a informar qué pasó. A Tito, otro de sus discípulos, dice, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Él había decidido el plan para el que va a pasar el futuro en Nicópolis. A Timoteo le dicen, procura venir antes del invierno en una carta a él. O sea, está continuamente haciendo planes. A ver, el invierno lo voy a pasar acá, el verano allá. Prepárame, en Filemón le dice también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Así que acá le escribe a otro, le escribe a Filemón, otra persona le dice, prepárame porque yo voy a estar allá. En otras palabras, vemos continuamente a Pablo haciendo planes para el futuro, que me parece que es lo que Santiago dijo que no había que hacer. Bien, para entender esto, en primer lugar vemos algunas cosas, algunas cláusulas, por ejemplo, cuando habla con los corintios, le dice en el versículo de abajo, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, ¿verdad? Y en el último versículo de abajo también dice, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones, o sea, no sé si va a poder ser. Creo que lo que nos ayuda a entender esto es este concepto del cual muchas veces hablamos, yo por lo menos he hablado otras veces, en donde se plantea esto, los seres humanos somos los dueños de nuestra vida para planear y hacer lo que queremos, o somos los administradores de nuestra vida y el dueño es otro de nuestra vida, ¿verdad? Y el Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración. El Señor Jesús nos ve a nosotros como mayordomos, así como administradores, porque eso es un castillo, y era el que manejaba todo, el que decidía cuánto había que comprar, si había que tomar más gente o no, y hoy en día sería el gerente general de todo, porque decide cuánta gente echar, ¿verdad? El que CEO es no sé, de una fábrica como Ford o fuera, o Amazon decide cuánta gente contrata, cuánta gente tiene que echar, cosa, y el gerente termina siendo al fin y al cabo un empleado del dueño. Ahora el dueño le da toda la libertad para hacer lo que sea, pero eso sí, dentro de parámetros que le indican el dueño. Y si el dueño quiere decir, pero ¿sabes qué? Esta empresa mañana la voy a cerrar, no quiero ponerla más adelante. Así que la voy a cerrar porque no me gustaron los autos que fabriqué, creo que hay un auto más. Y ese dueño lo puede hacer. Pero no lo puede hacer. Esta es la idea que Dios nos da. Tenemos amplias libertades. Lo dice desde el principio. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo cuidara. Es decir, no lo puso para que esté sentado el ser humano en una silla y Dios venga y le traiga la comida a la boca. No, lo puso porque para eso nos dio dos brazos, una cabeza, menos funciona o no, piernas, ¿no es cierto? Es decir, la idea es que nosotros tenemos estas herramientas para que las usemos. Por eso Dios, el ser humano, puso en la tierra, pero no nos enseña pues, a pedir, ¿verdad? El pan de cada día. El pan crece en los árboles, no, está implícito, nosotros vamos a tener que, fíjense todo lo que tuvo que hacer, tuvo que descubrir que había algunas semillas que se podían moler, ¿cierto? Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, y le dijo, llenen la tierra y pónganse a dormir, dijo así, y descansen y fructifiquen, y sométanla. Sométanla quiere decir que, a ver, hubo que someter, por ejemplo, a los animales, hubo que domesticarlos, porque si no eran salvajes y no te hacían caso. Había que domesticarlos, había que, finalmente el ser humano aprendió a tomar el agua de los ríos y lograr desviarla, de lograr retenerla y con eso generar electricidad, y así el ser humano fue dominando la naturaleza que requirió todo eso, mucho trabajo. Ese era el plan original de Dios. Miren lo que dice Proverbios el Señor, ve al hormigo perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, hace planes, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Sí, nosotros ahora vivimos en ciudades donde hay supermercados, chinos, lo que fuera, pero piensen en la antigüedad, por ejemplo, en los países donde
hay 6 meses de nieve, como en Rusia o en Escandinavia, o en los países del norte de Europa, ¿verdad? Que sí, cuando era verano podían cosechar verduras o las papas, pero cuando llegaba el invierno, que durante 6 meses todo tapado con nieve. Así que tuvieron que aprender a hacer conservas, al pan. Si se pone duro, igual funciona, son las galletas, y así, porque si no en invierno se morían de hambre. Entonces Dios espera que nosotros hagamos planes. El Señor Jesús lo dijo: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuál es la diferencia? Que uno planeó, hizo planes para el futuro, calculó, ¿verdad? Así que Dios espera, el Señor Jesús enseñó esto. Les contó esta parábola y tremenda, donde dice: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000, a otro 2.000 y a otro solo 1.000, a cada uno según su capacidad. Y luego se fue de viaje. Fíjense, Dios se compara así: dueño que le da para administrar a los distintos gerentes, ¿sí? El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con otras 5.000. Señor, dijo: usted me encargó 5.000 monedas. Mire, he ganado otras 5.000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. ¿Eh? Como el dueño que dice: bueno, ahora vas a ser gerente de otra todavía más grande. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Felicidad, la felicidad de poder haber, de tus recursos, haber multiplicado para que haya más, para que no haya poquito para todos, sino poder partir para más. Y llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó: usted me encargó 2.000 monedas, mire, he ganado otras 2.000. El Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido poco fiel en lo poco, te pondrá a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Pero después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó: yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha partido. Así que tuve miedo, fui y escondí su dinero en la tierra. Mira, aquí tiene lo que es suyo. Y uno diría: bueno, qué respetuoso, no quiso tomar el dinero con la perfección. Quiero arriesgar. ¿Qué dijo el dueño? ¿Estaba contento con eso? Después el señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, por lo menos, para que mi regreso lo hubiera recibido con interés. Que sea, en vez de un 8, lo hubiera puesto en el banco, por lo menos estando ahí sentado, tiene algunos intereses. Eso es lo que enseñó el Señor. De paso, este principios son los que explican el nacimiento del capitalismo, que después ya se volvió otra cosa, pero en su origen, los pueblos protestantes, en el norte de Europa sobre todo, dijeron no, que la Iglesia Católica decía no a la pobreza, hacía votos de pobreza y prohibía la usura en la Edad Media. Entonces, en la Edad Moderna, justamente al aparecer estos ciudadanos, se independizaron, se estaban de Roma, la Iglesia Católica, dijeron no, no está mal que uno busque tener para dar a su familia, para tener caminos buenos, de hospitales, de escuelas, construir, etcétera, para eso hacer negocios. Y bueno, después de ahí ya tenemos, como sabemos, capitalismo salvaje, pero ellos lo tomaron de aquí. Pero es básicamente refiriendo a lo que estamos haciendo. ¿Está mal hacer planes? ¿Está mal hacer cálculos? No, porque el Señor Jesús mismo dice que espera que nosotros hagamos eso. Él nos da recursos y primero que no los perdamos, aunque a veces él mismo los puede sacar, ¿eh? ¿Verdad? Eso sabemos el tema. Pero sí, espera incluso no solo que no los perdamos, sino que los podamos multiplicar. Como dice en otro lado, el que robaba, que aprenda a trabajar, dice Pablo. ¿Para qué? Para tener para dar a los demás. Todos sabemos el problema que con la escasez. Unos tienen mucho, otros no tienen nada. ¿Cuál es la idea del Señor? Interdependencia. Es el que tiene dos capas, tiene. Ahora, si todos no tenemos ninguna,
no podemos compartir. Entonces, bienaventurado dice aquel que puede multiplicar. Pero claro, siempre siguiendo los, los- las directivas del dueño, porque yo también puedo ir y asaltar un banco y ya tengo más plata para repartir, o Robin Hood, que le robaba pero no es ese, eso es respetar las directivas del dueño, no. Por eso ahí vemos la importancia de este concepto de que somos no los dueños nosotros de los recursos, somos los administradores. Y la Biblia usa esa palabra, la usa ahí en Corintios, así pues, dice Pablo, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores. ¿Administradores de qué cosas? De los misterios de Dios. Y sí, porque hay un montón de misterios y cosas que no entendemos en la misma cena y en la vida, pero el Señor nos da a los creyentes para que administremos la iglesia. ¿Sí? Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahí vemos la palabra, administrador o mayordomo. Y también esta palabra tan interesante donde él lo dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Estamos trabajando para predicar o evangelizar, o todos los creyentes podemos ser colaboradores de Dios. En 1 Corintios lo dice y después en 2 Corintios lo vuelve a repetir, nosotros colaboradores de Dios le rogamos que nos reciban su gracia. Y esto nos remite al principio, donde vimos que el Señor lo puso al hombre para trabajar, ¿sí? Pero la idea no es que sea independiente y que haga todo ese trabajo él solo y Dios lo deja, no, no te necesito, porque eso es lo que suele pasar, ¿verdad? Y este es el problema en realidad de la humanidad. El problema de la humanidad es que en vez de querer trabajar como mayordomos, administradores de los recursos, quiso trabajar el ser humano como propietario y dueño y hacer lo que él quería sin respetar lo que Dios le decía o incluso violando sus principios, ¿verdad? Ese fue el problema de la caída, donde Dios había dicho como propietario, podés hacer de todo menos esto. Y de hecho tenía todo para hacer, salvo una sola cosa, de toda la que había, una sola que era un árbol. Que vino Satanás y le dijo, pero ¿te parece que Dios dijo y torció lo que dijo? Y le dijo, ¿por qué? Más vale que si vos haces esto, vos vas a ser como Dios. Es decir, vos vas a decidir lo que vos querés. ¿Para qué querés que Dios diga? Lo que pasa es que Él es un tirano, que tiene miedo que si vos sos eso, vas a ser igual que Él. Y sí, vamos a ser igual que Él, eligiendo lo que nos parece y todo, pero el problema es que nosotros no somos Dios, somos criaturas y no sabemos qué va a pasar mañana. Y ahí está el problema. Dios nos pone, como decía siempre Carlos, límites que en realidad son para nuestro beneficio como cinturón de seguridad o el semáforo, ¿verdad? Respetar los límites que Dios nos dio es lo más sabio que puede hacer un gerente cuando tiene una empresa, ¿sí? Pero mucho más cuando los recursos que tenemos son en realidad de Dios y nosotros solamente los estamos administrando. Justamente hoy en día lo que está pasando es eso. Fíjense este salmo, parece que describe las condiciones que estamos viviendo hoy. ¿Por qué se sublevan las gentes y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se levantan contra el Señor y contra su ungido, que es el significado de la palabra Mesías, es decir, se levantan contra Dios, contra el Señor Jesús, y dicen, rompamos sus cadenas y librémonos de su yugo, vamos a ser libres. Que el ser humano queriendo ser independiente, pero no solo de otras personas, independiente también de Dios, queriendo administrar los recursos, no como administrador, sino como propietario, decidir el qué voy a hacer y a dónde voy a ir. Y entonces, como decíamos nosotros, la actitud correcta ante Dios es la de dependencia, ¿no? De Él no tenemos que ser independientes porque Él es dueño. Y todos los recursos que tenemos en realidad son de Él. Él nos los dio y después vamos a tener que rendir cuentas ante este gerente. Entonces, no es que no tenemos que decidir, no es que no tenemos que planificar, lo tenemos que hacer como este hombre trabajando acá, siempre en dependencia con él. ¿Por qué? Porque somos colaboradores. Si nos fijamos bien, ¿cuál es la motivación de esto? ¿Qué es sino el amor, que es la esencia? Porque Dios dice que nos quiere tener como hijos. ¿Y qué mejor para un padre que tiene un negocio que su hijo diga, papá, yo quiero trabajar con vos en el negocio y trabajemos juntos, ¿sí? Eso es lo que Dios desea, una relación personal con nosotros, de manera que nosotros no vivamos independientes de Él, sino que tengamos una relación de amor con Él, en donde incluso el trabajo que hacemos lo hacemos también con Él, colaborando con Él.
Entonces, esta es la mentira que Satanás nos está diciendo hoy. No, vos decidís, vos sos dueño, vos sos propietario, incluso se está enseñando lamentablemente a los chicos, yo decido mi futuro. ¿Sí? Y ahí está esa pequeña distorsión que hace Satanás. Tenemos que planificar, tenemos que hacer cálculos para el futuro, seguro, pero claro, siempre teniendo en cuenta que estamos haciéndolo, pero también está Dios. Y este es el problema que tenemos hoy, que enfrentamos hoy, ¿verdad? Fijémonos cómo en la misma vida de Pablo tenemos un ejemplo que no lo puse acá, pero a veces a lo mejor algunos ya lo conocen, seguramente, que una vez él estaba haciendo estos cálculos y planes, había planeado ir a Bitinia, que era otra región, porque ya había cubierto esta, le faltaba esta en la zona de Turquía, pero ahí es Turquía, y voy a ir para allá, pero dice que Dios me lo impidió. Entonces dice, bueno, vamos a ir a esta otra zona. No pudo, tampoco Dios no se lo dejó. Y ahí tuvo un sueño donde le decía, un hombre pasa a Macedonia, y ayuda de Macedonia ya era en lo que es Grecia, cruzando el mar, que era el próximo destino de él. Pero él, en sus planes, primero había estado de ir primero a Bitinia, después allá, si terminaba con esta zona que es como Turquía, y después cruzaba a Grecia, que ya es Europa, pero Dios lo hizo ir antes. Entonces ahí aprendemos cómo tenemos que hacer. Tenemos que hacer planes, cálculos, pero estar dispuestos a que Dios nos los cambie. Y los cambios pueden venir de muchas maneras. Y cuando Dios no los cambia, no protestar o decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ¿quién es el dueño, el propietario? Él. Nosotros estamos administrando. Él nos deja, como a Pablo, que haga todo tipo de planes y cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos que esa es la única vez que Dios, por así decirlo, lo interrumpió. Él dijo, no, esto que planeaste no. El resto de como vimos lo decidía él. El 90% todo el tiempo estaba decidiendo ir a dónde va a ir, de acuerdo a su administración, sabiendo que acá ya está, entonces tengo que ir acá porque acá todavía no fui, los hermanos necesitan eso, entonces ahora voy a ir para allá, de acuerdo a la sabiduría que Dios le daba, administrando los recursos que tenía para beneficio de la iglesia según su voluntad. Y esto es tan importante, ¿verdad? Ahora, cuando en un momento Dios le dijo, no, pero esto no, ahí él obedeció. Y esta es la parte que el mundo quiere sacar. Liberémonos de Dios. ¿Por qué Dios me va a poner límites? No hay límites, puedes hacer lo que quieras, vos sos Dios. De hecho, muchas veces Dios está dentro tuyo, porque Dios te repite también esta enseñanza. Si no, simplemente si vos decidís, nadie te tiene que decir nunca nada de lo que tenés que dejar de hacer o no hacer. Es una enseñanza, ¿no es cierto?, que nosotros ya conocemos. Tenemos la advertencia en la Biblia. Ahora, ¿por qué surge esta necesidad de la gente de planificar y controlar? Y dice, yo voy a hacer acá, yo voy a hacer allá, y planificar todo el futuro de esa manera. Vimos que en sí está bien, el problema cuando lo hacemos separados de Dios. ¿Por qué esta gente saca de lado a Dios y necesita planificar tanto? Porque al no depender de Dios, lo único que depende es de uno. Y ahí vemos el problema con la autoayuda. Está muy bien la autoayuda, como toda, digamos, porque Dios nos dice, tenemos nosotros que hacer cosas, pero claro, no solo, no sacando a Dios del medio, ¿verdad? Entonces, el tema es que nosotros tenemos que hacer estos planes junto con Dios. Me perdí ahora. Sí, estábamos diciendo que el problema es porque no conocemos el futuro. Entonces, cuando no tenemos a Dios, lo que pasa es que nos preocupamos porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, estamos deseosos y ansiosos por poder controlarlo. Por eso es que surgen los grandes imperios, así, porque bueno, tienen grandes negocios, pero tienen que controlarlo porque se están revelando acá, no podemos dejar que se revele porque se nos cae todo. Entonces siempre los imperios han buscado controlar no solo su país, sino los países con los que hacen negocios también, para que los negocios puedan seguir así, tener todo controlado. Y este es el espíritu, está impulsado por esta preocupación. Lo bueno es que en castellano tenemos estas dos palabras. Dios quiere que nos preocupemos por el futuro. No, porque precisamente en la palabra nos dice, específicamente Pablo dice, por nada estéis afanosos o ansiosos, de esa palabra que se usa tanto, ansiedad, pero acá nos dice, es una prohibición, no es una sugerencia, diciendo, bueno, yo sugiero, dice, por nada estéis afanosos,
Pero claro, uno dice, pero ¿y cómo? Y es que no sé qué va a pasar así, bueno, no sé qué va a pasar en el futuro. Entonces tengo que hacer planes así. Sí, los tenemos que hacer, pero no nos tenemos que preocupar. Lo que nos tenemos que hacer es ocuparse de es distinto, ¿sí? Entonces ahí vemos el lugar que tienen los planes y tienen los cálculos para el futuro. ¿Los tenemos que hacer? Sí, nos tenemos que ocupar, pero no nos tenemos que preocupar. Por eso es que los hacemos, pero sabemos que Dios los puede cambiar, sabemos que puede hacer otra cosa. Ahora, mientras Dios no nos diga, nosotros seguimos. Había algunos cristianos que como decían, no, no, ya el Señor viene pronto, entonces, che, no vamos a trabajar más, porque ¿para qué vamos a hacer planes futuros si ya viene Dios? De hecho, yo en algún momento cuando era chico decía así, pero si ya viene, ¿para qué hay que estudiar o lo que fuera? Sí, pero ¿y si no viene? Entonces, como Él nos dijo y nos avisó que no sabíamos cuándo veníamos, lo que tenemos que hacer es, como responsable mayordomo, es planificar, porque va a venir mañana y si el Señor no vino, vamos a estar todavía acá y no vamos a tener que comer. Entonces, lo que tenemos que hacer es ocuparnos, pero lo que no tenemos que hacer es preocuparnos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Pongamos un ejemplo básico, por ejemplo, no sé, no tenemos trabajo. Vamos a ver qué es ocuparse. Ocuparse es ocupar el día cuando tengo las energías para buscar trabajo. Ir acá, ir allá, escribir mail o hacer contactar a alguien o lo que fuera. Que no es preocuparse. Preocuparse es que cuando ya son las 10 de la noche, las 11 de la noche, ya hicimos ese día todo lo que teníamos para hacer, ese es el momento para ponernos a llamar a gente a las 11 de la noche o mandar currículum, salvo que no hayamos podido en el día. En general no, el Señor espera que descansemos a la noche y Él nos dijo, cada día tiene su afán. Es decir, ya hiciste el trabajo del día, ya te ocupaste. ¿Hay algo más que te puedes ocupar a las 12 de la noche? Y la verdad que ya no hay nada, porque está todo cerrado, estará que estoy durmiendo. Bueno, entonces no te preocupes. Entonces, una vez que nosotros nos ocupamos, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, luego nos despreocupamos, se lo dejamos todo a Dios, cuando ya no podemos hacer nada, ¿sí? O incluso en los problemas de la vida. Hay problemas de la vida que realmente, por más que querramos ocuparnos, no podemos hacer nada. Si nos detectaron un cáncer y ya nos hicieron la radioterapia y ya nos hicieron esto, ya se hizo todo, ¿qué podemos hacer? Entonces, cuando es algo que realmente escapa a nuestra capacidad de ocuparnos, cuando es algo que no podemos nosotros, no hay forma de hacer nada, entonces las que nos dice, le dice, entonces no te preocupes, no estés afanoso pensando qué va a pasar, ¿no? Porque si querés pensar qué va a pasar, hace un plan, pero después, si no puedes hacer más nada, te preocupar. Y esto de última, hoy también en estos consejos se dice, es un consejo que ya estaba en la Biblia, pero dice vivir en el presente. Y hay un pasaje muy importante que si hay alguna ayuda que podemos dar, si hay alguna gracia que podemos recibir, es hoy, porque mañana no sabemos qué va a pasar. Ayer ya pasó, entonces nuestra concentración tiene que estar en el hoy. Y recordando ese versículo que dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo bueno y fiel que cuando su Señor viene lo encuentra su puesto dando a la gente, o sea, ocupado? ¿Sí? Y eso es lo que el Señor nos dice. No sabemos cuándo va el Señor a venir, es verdad, pero no es para que nosotros nos pongamos entonces a hacer nada, porque bueno, puede venir en cualquier momento al revés. Como puede venir en cualquier momento, nos tiene que encontrar ocupados en que en aquellas cosas de administrar los recursos que Él nos dio, ¿verdad? En su puesto, en nuestro lugar, como usa la imagen de un centinela, también usa la Biblia, o un soldado que está de guardia, no sabe en qué momento va a caer la inspección, va a pasar el teniente coronel inspeccionando, entonces siempre tiene que estar alerta, ocupado ahora, en el presente. Hay que hacer, eso implica a veces la ocupación es hacer planes para el futuro para después cumplirlo, pero no tiene que estar preocupado, ¿sí? ¿Por qué? Porque está confiando en Dios. Cuando nos fijamos en este siervo infiel, ¿qué es la característica que confiaba él en su Señor o no? ¿O le tenía miedo? Dice que le tenía miedo, no sé, porque yo no lo conocía, no conocía al Señor, le tenía temor al Señor. Entonces vemos que no confiaba en Él. Nosotros el Señor nos dice, acerquémonos confiadamente, tenemos un Padre. Bien, hermanos. Entonces todo esto con esto terminamos. No tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Hay
en su preocupación por el futuro y qué va a pasar, viendo que la Tierra está que no da más, porque ya cortamos todos los árboles, no hay oxígeno, o sea, hay basura por todos lados, el plástico no se degrada. El ser humano y las potencias se quieren ocupar y planificar y hacer planes para el futuro, y hay unos planes muy locos, algunos, la NASA mira hacia el futuro de la humanidad, nos quieren mandar a Marte, el proyecto español de ciudad sostenible en Marte, dice, porque ya esta Tierra no da más, vamos a trasladar la humanidad a Marte. Eh, Otros, el millonario ruso que quiere transferir su cerebro a una computadora, dice, porque después yo me voy a morir, pero yo quiero seguir viviendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para controlar y planificar para seguir viviendo? Bueno, voy a trasladar una réplica del cerebro humano. Este gigante surcoreano pretende clonar nuestro cerebro. La primera mujer tecnológicamente transhumanista se llaman cyborgs, chips, antenas y cámaras en el cuerpo para desafiar los límites de la vida, es decir, gente que se implanta cosas. ¿De dónde sale todo esto? De esa ansiedad por el futuro, esa preocupación y ese deseo de poder a toda costa controlar nosotros. Nosotros respecto al futuro ya sabemos, el Señor dijo que Él va a venir. Nos dijo que hay una nueva tierra, un nuevo cielo. Este está, que no da más. Pero a ver, como si a Dios le costara crear un nuevo cielo, una nueva tierra. Es decir, ese es el problema. Cuando la gente no confía en Dios, dice, esta es la única que tenemos, y si la arruinamos y ya está medio arruinada, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que ir a Marte, tenemos que ponernos en computadoras, en fin. ¿Por qué? Porque no confían, no creen, no conocen a Dios. Entonces nosotros, ¿qué quiere decir? ¿No nos vamos a ocupar? Sí, nos vamos a ocupar. Mientras estemos acá, este es nuestro mundo, lo tenemos que cuidar. Ahora nos tenemos que cuidar porque nuestra salud, porque otra vez parece estar arrancando el COVID en China, acá en nuestra propia familia, acá en la iglesia, tenemos hoy mismo a Raúl y Miriam con COVID. Raúl está conocido justo. Y bueno, es una enfermedad que todavía el ser humano no puede controlar tanto. En algunos casos no hace nada y en otros deja secuelas, en otros casos ha matado a gente también, y justamente el tema es contra. Entonces ya tenemos que cuidarnos, tenemos que ser responsables. No por eso también en este lugar que no hay mucha ventilación, ya empezamos de vuelta con las manos, no vamos, esperemos que no tengamos que volver, no sé, a distanciamiento, pero mientras tanto nosotros seguimos ocupándonos de aquellas cosas que están en nuestro poder controlar, programar, decidir, pero sin preocuparnos, confiando en Dios, haciendo planes, pero sabiendo que Él, cuando queremos, cuando Él quiera, los puede interrumpir. Bueno, muy bien, entonces con esto terminamos con un desafío a los jóvenes para estar programando para el futuro, porque hay, hay un dicho muy lindo que dice, el que le apunta a nada, seguro le emboca. Y yo muchos años de mi vida viví así. Este, ¿Tenés alguna meta orando junto con el dueño, tu propietario? ¿Conoces tus dones? ¿Cuáles son? Que si los tenés, si bien son dones naturales, hay que desarrollarlos, como Messi que tiene natural, pero entrena todos los días, hace los cursos, los talleres, todo lo que hay que hacer. Así también Dios nos da dones, como vimos ahí, y espera que los multipliquemos. Estás haciendo planes, pero recordá, cuando hacemos planes, recordá que Dios nos puede cambiar, tenés flexibilidad, no somos dueños del futuro. Yo decido mi futuro, sí, hasta un punto donde Dios me permite como administrador, pero no como dueño. Y el segundo desafío que para mí, sobre todo, y para todos, es tenemos algún problema en este momento, algo que nos preocupa en el futuro, algo que no sabemos qué va a pasar, pero ya está el problema y no sabemos cómo va a seguir. Bueno, el desafío es primero analizar, estamos nosotros quizás queriendo manipular cosas, estamos nosotros queriendo hacer cosas que están más allá de los límites de Dios. Segundo, si estamos haciendo todo y estamos ocupándonos, primero nos estamos ocupando porque a veces decimos no y nos quejamos y todo y no hacemos nada. Estamos buscando pasos para decir, bueno, hay este problema, ¿qué pasos puedo dar prácticos, simple con el Señor? A veces primero estamos ocupándonos, y si ya nos estamos ocupándonos, hoy por ejemplo, domingo, que no vamos a poder hacer nada respecto a eso, estamos preocupándonos. Este es el desafío que el Señor nos deja, este es nuestro manual
que nos enseña a vivir. Y por eso cuando nacemos y venimos a la iglesia, dice que nacemos de nuevo, tenemos que volver a aprender a vivir. Y no es fácil porque traemos todos los hábitos del pasado, pero el desafío es precisamente a cambiar, a dejar la ansiedad, a confiar en Él, no para no ocuparnos para ocuparnos, pero no para no preocuparnos porque el futuro está en sus manos. No somos independientes, somos dependientes de Él. Y Él, como Padre, nos ha dado bastantes promesas. Dice, no temas, yo estoy contigo. Aun si pasan cosas malas, Él dice, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. O sea que nuestra preocupación es amarlo, obedecerlo. Y también nos dice que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nadie nos va a poder derrotar de la mano. Así que bueno, recordemos esto, hermanos, desde el mensaje de hoy. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, David, por lo que